irenismo, indiferentismo y quietismo. Quisiera hoy terminar con estos videos en los cuales he intentado hacer un repaso del legado del Papa Francisco antes del cónclave. No de todo el legado, evidentemente hay un montón de aspectos positivos, luminosos y otros más que pueden dar lugar a discusión, a discernimiento que no he abordado. No es un balance exhaustivo, sino apenas un tocar los elementos más urgentes. Lo emergente que en primer lugar debiera ser puesto en resolución, en discernimiento, en evaluación. En este sentido, sin que nadie se enoje, porque no se trata de juzgar intenciones, mucho menos la persona y el corazón del Santo Padre, sino, bueno, ver algunos efectos, algunas consecuencias, algunas inquietudes, algún clima eclesial que va resultando. Y en este sentido, pensaba hoy algunas cosas. Como les decía, me parece que ha sido un papado de paradojas, de contradicciones, y algunas han estado muy a la vista, son muy evidentes. Por ejemplo, la sospecha de que haya habido una doble vara para juzgar. Y entonces sobre algunas circunstancias que puedan ser, digamos, necesarias de alguna sanción eclesial, por ejemplo, en casos de abuso, de pedofilia, temas de ese estilo tan candentes, a veces ha parecido que a algunas personas y a algunas comunidades rápidamente se las ha juzgado, se las ha sentenciado, se las ha sancionado, y a otras personas y comunidades se ha retrasado este proceso, se ha apañado, se ha protegido, y ha quedado cierta sospecha del accionar acerca de por qué esta aparente doble medida distinta. Entonces, algunos han sospechado que a los que están más lejos son más opositores, digamos, a la oficialidad. A esos rápidamente se los condena y sanciona y sentencia, y a otros que son más del palo, como se suele decir entre los jóvenes, que son más cercanos, que son más de los afectos, más del entorno, o más arrimados ideológicamente a la oficialidad, a esos se les permite procesos más largos, se los resguarda, se los esconde, se los apaña. Esto está a la vista, no voy a decir nombres y casos puntuales porque son de público conocimiento. Y entonces ha quedado esta sospecha, ¿no? Soy argentino, en mi país aquel movimiento político llamado peronismo, a veces se le adjudica esta expresión, ¿no? En bocas quizás fundacionales, ¿no? Para los amigos, todo. Para los enemigos, ni justicia. Claro, esta es la pregunta, ¿no? ¿Ha habido una doble vara? ¿Y qué ha motivado esta doble medida diversa para juzgar actos, situaciones que son similares o idénticas? Y luego me parece que ha quedado allí en el aire, peligrosamente en el aire, las famosas dubias. Hubo dos instancias. La primera con la temática de Amoris Laetitia, sobre el tema de las disposiciones, la disciplina necesaria para poder acceder
a la práctica sacramental, a la comunión eucarística, a la reconciliación, a la vida sacramental. Y aquellos cardenales que presentaban inquietudes, dudas técnicas, se llama así dubia, que hay que responder por sí o por no, debemos decir que son cardenales de profunda formación canónica, teológica, moral, litúrgica, y que las dubias estaban perfectamente presentadas, técnicamente eran impecables en su redacción, y que no vale decir, ay, estos retrógrados, ay, estos conservadores, ay, estos opositores que le quieren poner palos en la rueda al Papa. Eso es un lenguaje afectivo, ideológico, político. No vale, está fuera de lugar. Las dubias presentaban una dificultad técnica. Usted, Santo Padre Francisco, en su magisterio parece decir cosas que serían contradictorias con algún magisterio anterior, concretamente el de Juan Pablo II, por ejemplo, en la Familiaris Consortio. ¿Existe una contradicción? Si no existe, ¿cómo se armoniza esto que parece diverso, contradictorio, distinto, en dos direcciones opuestas? Hay que corregir la enseñanza de Juan Pablo II. Debe retractarse la enseñanza de Francisco. Claro, es una situación, digamos, compleja, inquietante, que no te deja respiro, digamos, ¿no? Que te obliga a decidirte, pero técnicamente es correcto y está en ese proceso de corrección filial que es posible también al ser al Santo Padre, cuando se encuentran cuestiones que hay que aclarar, digamos, ¿no? Y que parece que están en contradicción en el magisterio. Estas dudas nunca han sido respondidas. Y a mí me parece que el próximo Santo Padre debiera responderlas. Porque si no, en la teología, en el quehacer teológico, va a quedar como una doble biblioteca. El magisterio de un lado dice una cosa y el magisterio del otro dice otra. Como si hubiera un magisterio dividido. Y esto puede pasar en el derecho actual, que es un derecho de consenso, pero no puede pasar en el magisterio de la iglesia, digamos, ¿no? Que haya una biblioteca dividida, contradictoria. Así que estas dudas nunca fueron respondidas, creo que es un error no haberlas respondido, porque no responderlas parece significar que no hay argumentos para responderlas, entonces parecería decir, bueno, si me pongo en este aprieto no puedo salir de esta encrucijada, no puedo armonizar y tengo que aceptar que hay una contradicción, y como no puedo aceptar eso, hago silencio. Me parece que debieran haber sido respondidas para decir, miren, la enseñanza anterior está equivocada, o mi enseñanza está equivocada. Las dos al mismo tiempo no se pueden sostener. O miren, les puedo demostrar que hay una forma de armonizarlas que no son contradictorias. El silencio me parece que ha sido un gran error y que el próximo Santo Padre tendría que responder estas dudas sobre Amoris Laetitia que han quedado así en el aire, que no se debe decir, bueno, pero el Papa Francisco ya murió, déjalo que descanse en paz, ¿para qué meterse con este tema? Eso sería como barrer la basura debajo de la alfombra, esconderla. No me parece que sea bueno. Haciendo un repaso de lo que venimos afirmando en estos videos, lo que hemos dicho es que hay una gran falta de claridad doctrinal, una confusión en este aspecto, que está dicha en los pasillos, pero que a veces ha sido dicha también explícitamente,
y que en estos días se va reforzando, las personas se van animando a expresar que hace falta una mayor clarificación en la doctrina, la presentación de la fe, que quizás al papado de Francisco le ha faltado prolijidad, no porque no haya querido tenerla, pero quizás la sobreexposición, la inmensa cantidad de entrevistas, las grandes ocasiones en las cuales hablaba de un modo coloquial, al paso, como digamos, que no tiene todo el proceso, la maduración, la ponderación de un lenguaje puesto por escrito, sereno, pensado, repensado, corregido, consultado, pulido, digamos, ¿no? Y las expresiones al paso, esa gran libertad que tenía el Papa para hablar de todo en todos lados, quizás complicó la claridad del mensaje de la presentación de la fe. En segundo lugar, la división, la polarización interna que en la Iglesia existe hoy, muy a flor de piel, que no la creó el Papa Francisco, que ya venía de tiempo atrás. Algunos se preguntan si el Papa ha querido reeditar ese clima polémico previo y posterior al Concilio Vaticano II, que quizás San Juan Pablo II y Benedicto intentaron calmar, apaciguar, contener, si se ha reencendido ese clima polémico, si se lo ha hecho adrede o ha sido parte de algo que está tapado y se saca la tapa y entonces la ebullición empieza a desbordarse. Pero en fin, hoy hay una iglesia más polarizada, con criterios que parecen más del mundo de la cultura, de la política, que de la iglesia, ¿no? Derecha, izquierda, conservadores, progresistas. Bien, esto también hay que resolverlo. En tercer lugar, como cuestiones más urgentes, esta relación de la iglesia con el mundo. Esta iglesia en salida, hospital de campaña, esta iglesia que genera la cultura del encuentro, pero que sin embargo ha dejado inquietudes, preguntas. Es una evangelización sin conversión. Es una iglesia que se abre al mundo, pero que no pide el cambio de vida a las personas. En esta salida la iglesia abre el mundo a Dios o simplemente la iglesia se abre al mundo. Bueno, son cuestiones que han quedado así pendientes en el aire. Y también una cuarta cosa que no he trabajado tan intensamente, pero que he dejado entrever en el último video, la relación al interno de la iglesia, el cuidado de los fieles. A veces ha parecido que hay como una especie de queja o de sanción o de castigo o de connotación peyorativa con algunos sectores de la iglesia que a su estilo y a su forma intentan vivir en fidelidad, intentan buscar cierta santidad de vida y que a la par que se denosta por retrógrados, indietristas, conservadores, rígidos o lo que fuera, estos sectores más en búsqueda de fidelidad, ¿no? y de santidad de vida, parece que se va como premiando a otros sectores, digamos, más heterodoxos, que no tienen la fidelidad, sino la adaptación al mundo como criterio fundamental. Bueno, esto también está en el aire. El video de hoy habla de 3 errores teológicos. No voy a traer textos del magisterio porque no son tantos los textos que hablan y a veces me parece que no tienen la claridad al leerlos
y si uno no tiene la preparación técnica, pero se los explico básicamente. El irenismo sería como una falsa paz, un falso proceso de pacificación. Viene de Irene, que en griego significa paz, y tiene muchas veces que ver con el ecumenismo, con el diálogo con otros cristianos. Algunos dicen que este término empezó a usarse a raíz de el intento de conciliación que hace Erasmo de Rotterdam del catolicismo con el protestantismo que está surgiendo. Y entonces, en el irenismo hay como un intento de encontrarse con el otro que está sosteniendo cosas diferentes a las mías, que no tenemos una plena convicción en los mismos principios, en los mismos criterios, justamente recortando lo que es diferente. Digamos, renunciando, negociando lo que no se puede consensuar, por así decirlo. Y entonces hay un encuentro y hay una pacificación a costa de la verdad. La verdad no se puede presentar íntegramente, hay que recortarla. Y entonces lo que es común, allí nos encontramos. En lo que somos diferentes, lo negamos, de eso ni hablamos. Evidentemente en un proceso de diálogo y de encuentro es lícito decir, bueno, no partamos por las diferencias porque empezamos peleándonos, pero arranquemos por lo común, pero después tenemos que ver qué hacemos con lo que creemos de forma diferente, ¿no? Entonces yo puedo quizás, con alguien que quiere la reforma protestante, empezar diciendo, bueno, arranquemos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien, eso es muy posible. Arranquemos haciendo una oración juntos, en la cual, bueno, listo, no invoquemos a la Virgen María por ahora porque va a ser para discutir. Pero recemos a la Trinidad, recemos al Espíritu, recemos al Padre, recemos al Hijo. Es posible que arranquemos por allí, pero después no podemos quedarnos ahí, ¿no? Y en algún momento habrá que tratar el tema que nos diferencia. Bueno, ¿qué hacemos con el Papa? ¿Qué hacemos con los sacramentos que ustedes no aceptan? ¿Qué hacemos con la Virgen María? ¿Qué hacemos con aquello? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Qué hacemos con la diferente fe en la Eucaristía que tenemos? ¿Qué hacemos con eso? Por eso el irenismo sería una falsa pacificación. Una paz o un encuentro logrado renunciando a parte de la verdad, sin presentar la verdad íntegra. El indiferentismo es un error teológico más en el ámbito del diálogo interreligioso, asumiendo que no hay un solo Dios o asumiendo que no hay una sola religión verdadera. Y entonces poniendo en pie de igualdad a todas las religiones. Eso sería indiferentismo. Bueno, no importa si sos judío, si sos musulmán, si sos cristiano, si sos budista. Todos los caminos llevan al mismo lado, no vamos a poner a uno encima del otro, no hay uno más importante que el otro, no hay uno más verdadero que el otro, todos son lo mismo. Eso sería como el indiferentismo. Y ven que tanto en el irenismo como en el indiferentismo hay una base, un fundamento de relativismo. No hay una verdad absoluta y no se puede decir, por ejemplo, en este caso, bueno, miren, la verdad yo respeto todas las religiones, no quiero entrar en una postura belicosa, pero bueno, es parte de una fe, creer que es la verdadera, ¿no? Y que es el único camino de salvación. Yo no creo que un budista piense que da lo mismo ser católico, budista, musulmán. No creo que un musulmán piense que da lo mismo ser musulmán, cristiano o judío, ¿sí? Evidentemente, lo propio de una religión es estar convencida que es la auténtica, la verdadera, y por eso se propone a sí misma como el camino pleno de encuentro con Dios y de salvación.
Por lo tanto, tampoco la Iglesia Católica puede decir, bueno, da lo mismo ser católico de no ser católico, ser cristiano que no ser cristiano. Si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre, si creemos en el Dios que es uno y es trino, en la Trinidad Santísima, si creemos que en Jesucristo se ha dado toda la revelación, la plenitud de la revelación, si creemos que en la Iglesia está la plenitud de los medios de salvación, no da igual, ¿verdad? Si sos musulmán, si sos judío, si sos budista. Y yo tengo que invitarte de un modo caritativo, en un diálogo respetuoso, a convertirte. Tengo que invitarte a ser cristiano. Porque estoy convencido que hay un solo Dios verdadero, que solo en Jesucristo se manifiesta la plenitud de la revelación y que solo en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia de Cristo con todos los medios plenos de salvación. Finalmente, el quietismo es un error teológico más en el ámbito de la gracia de Dios y de la respuesta del hombre. Y en el ámbito místico surgió el quietismo, ¿sí? Alguna vez ustedes han escuchado hablar del pelagianismo que combatió San Agustín. También tiene que ver con el ámbito monástico, el ámbito místico, contemplativo. Pongamos la verdad fundamental y después decimos cuáles son los errores. Evidentemente, tenemos que sostener, esta es la fe de la Iglesia Católica, una acción conjunta de Dios y el hombre para la salvación. Dios respeta la libertad del hombre, Dios ofrece, Dios propone, Dios da el auxilio de la gracia, pero el hombre tiene que disponerse, tiene que responder, tiene que aceptar y responder a ese influjo de la gracia de Dios. Dios no anula al hombre, el hombre no puede sin Dios, podríamos decir. Es una acción conjunta siempre, en todos los momentos, de Dios y el hombre, con la primacía de la acción de Dios, porque es Dios claramente, ¿no? En ese estilo de comprensión llamado pelagianismo o semipelagianismo, el error es que a veces parece que el hombre tuviese fuerza por sí mismo para actuar sin la gracia, como cierta independencia de la gracia total o en algún aspecto parcial, entonces como si lo humano sin la gracia pudiese por sí mismo. Y esto es lo que a veces hemos también llamado como voluntarismo, ¿no? Este es un error. Del otro lado está el otro extremo, el error del quietismo, que brota de la experiencia de la gracia de Dios, de lo incomparable de su amor y de su presencia y de su sabiduría y de su riqueza, pero que cae en el otro extremo, como si todo lo hiciera Dios sin nosotros. Entonces, a la experiencia de la quietud contemplativa, del recogimiento interior de los místicos, ¿no? Se le da una deriva, una exageración, donde parece que no hay ninguna acción del hombre, donde todo lo hace Dios, donde todo casi es absolutamente de Dios, y aquí, claro, se quita la libertad, la responsabilidad, la disponibilidad, la respuesta, si todo lo hace Dios y nada tenemos que hacer nosotros. Por eso ese error, donde ahora se acentúa tanto la acción de Dios que se disminuye casi absolutamente o peligrosamente la acción del hombre, se lo ha llamado quietismo. Bien, yo tengo esta pregunta final, si en el estilo, en las formas de la salida de la iglesia al encuentro con el mundo, de la cultura, de esta famosa cultura del encuentro, inclusive en la forma de presentar, de impostar
la misericordia de Dios, no puede haber en este tiempo del papado de Francisco peligros, yo no digo que se haya caído en eso, pero peligros de derivar en estos errores, el irenismo, el indiferentismo y el quietismo, peligros, tentaciones. ¿Y en qué me puedo apoyar para hacer esta pregunta, tener esta inquietud? Bueno, en que muchas veces también ha parecido que, bueno, para encontrarnos con el otro, sería listo claudicar en la verdad. No presentar la verdad íntegra, sino, bueno, la parte de la verdad en la cual podemos encontrarnos. Y sobre el resto haremos silencio. Y esto sería como un falso proceso de encuentro y de pacificación, porque es un encuentro que amputa, restringe la verdad total y selecciona la parte de verdad que posibilita el encuentro y deja fuera lo que, bueno, nos diferencia y no nos permite encontrarnos plenamente, pero que es real. Entonces, es una artificialidad, es una selectividad de la fracción que nos hace posible encontrarnos y la negación o el silencio sobre lo que nos desencuentra. Una falsa pacificación, un falso encuentro, que no es pleno. Como también este tema que ya hemos charlado de si todas las religiones son un camino hacia Dios, o el famoso carta, presentación, declaración de Abu Dhabi, que está escrita, que es una instancia formal y firmada, ¿no? Que es un tema más complejo este, ¿no? Y entonces, ¿cómo realizar ese diálogo? Si no ha habido un estilo de encuentro con la cultura y con el mundo que haya sido permeable al relativismo. Por eso yo preguntaba si no hemos asistido al primer papado posmoderno, en el sentido de, bueno, de que se ha cedido a la cultura del relativismo para posibilitar el encuentro, a costa de la verdad íntegra. Y evidentemente cuando se ha insistido tanto en la inclusión de todos, pero una inclusión que parecía no exigir la conversión, el cambio de vida, la transformación de la vida, una misericordia como separada de la santidad, una misericordia que te deja igual, que convalida tu situación, pero que no te invita a la santidad, a la transformación de la vida en Jesucristo. Cuando se ha insistido tantas veces en que Dios perdona siempre y que los confesores tienen que perdonar siempre, pero se ha quedado disminuido el tema de las disposiciones, si la persona está realmente arrepentida o no está arrepentida, si comprende y acepta su pecado o no lo acepta, si está dispuesta a hacer penitencia o no está dispuesta. Bien, todo eso, más aquellos temas de si el infierno está vacío, si nos salvamos sí o sí, a veces la apariencia de que la salvación es automática, que nos salvamos, hagamos lo que hagamos, todos nos salvamos, porque es lo propio del Dios que nos ama salvar a todos. Parece que allí la libertad del hombre queda justamente negada o disminuida y que todo lo hace Dios. Esto sería el quietismo, digamos, ¿no? Que es una especie de falso misticismo. Y yo creo que estos errores teológicos, no digo que hayan sido actuados, ejecutados, pero sí digo que en algunas formas, expresiones, articulaciones, impostaciones de la iglesia en salida, de la cultura del encuentro, están allí como diciendo, cuidado que podemos resbalar y deslizarnos rápidamente a estos errores. Espero que estos videos no hayan inquietado tanto a los que quizás tienen una
relación con el papado que es puramente afectiva, como diciendo, bueno, del Papa nunca se puede decir nada, siempre está bien todo lo que dice el Papa. Bueno, es una cuestión afectiva, de mi parte creo que eh, no es lo correcto, que le falta maduración teológica, humana, espiritual, ¿no? Eh, tenemos a veces como una especie de macrocefalia, como digo yo, ¿no? Un sobredimensionamiento de la figura del Papa, ¿m? Excesiva, exagerada. Y bueno, espero no haber inquietado sobre todo a los que han comulgado mucho con Francisco, se han sentido muy cercanos a su pontificado, a su persona, y por ahí espero no se sientan agredidos. Simplemente es hacer un ejercicio crítico, ¿no? De discernimiento, como se decía, ¿no? De parresía, de sinodalidad, de escuchar todas las voces, aunque no sean iguales a las mías, aunque no me gusten, pero son voces que tienen que ser escuchadas también. Bien, espero que les haya servido, que nos haya un poco, que fue mi intención, dado el alerta sobre algunas cuestiones más urgentes que me parece que no pueden pasar desapercibidas, que hay que tomar enseguida y resolver. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.